Y con ese, vamos a decir, convocando toda la... Como habéis visto, vamos a dedicarle la semana de Huarte San Juan de este año, vamos a dedicársela al tema de la salud mental. ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, pues yo creo que es por dos razones. Una, porque es en estos momentos uno de los temas, aparte del COVID, de la pandemia biológica, otro tema muy importante que tenemos es el de el aumento exagerado en cifras. Ya no es un tema de una percepción, sino de cifras, de trastornos de salud mental, tanto de tipo psicótico como de tipo emocional. Las consultas de los hospitales y de la sanidad están llenos de estos casos. Y por desgracia, sabes que maltratados. Nosotros aquí tenemos varias consultas, tenemos la consulta de jóvenes, que sabéis que está en la del SAT, y tenemos la de mayores, y las dos están saturadas de personas con problemas serios. Han aumentado enormemente los problemas de suicidio y enormemente los problemas de intención de suicidio y de suicidio. En la ciudad seguimos, a pesar de que hace tiempo que vamos haciendo campaña para que no se oculten, seguimos teniendo esa visión de que cuando se suicida alguien se oculta. La semana pasada hubo dos, y no os habéis enterado. Bueno, seguimos con esa historia. Y cuando empezó la pandemia, el rector de la Universidad de Salamanca nos llamó y bajamos a verle a su despacho, y él quería que la Facultad de Psicología tuviera un papel en esta historia. Digo que no podíamos quedar mirando, sabiendo que no hay otras alternativas. En primaria no hay apenas psicólogos, sabéis que había en Salamanca, creo que hay psicólogos, 3 psicólogos en atención primaria, nada. Y entonces se tomó la opción de intentar hacer lo que pudiéramos. Hicimos 2 actividades, sobre todo, hemos hecho más. Veremos la semana que viene, también hablaremos de la unidad municipal que abrimos de salud mental para personas mayores abajo. Las 2 principales que se hicieron, la más rápida fue un teléfono de atención a las personas que un sitio donde llamar, aquel teléfono de la esperanza que hacía 30 o 40 años había en España, había desaparecido. Y luego la otra actividad que hicimos fue trabajar con las personas más vulnerables, con más problemas, pues hacer una especie de taller, o de talleres en los que pudiéramos tratar a aquellas personas, sobre todo de gran urgencia, ¿no? La persona que se responsabilizó, que coordinó, que empezó, no sé cómo llamarlo, porque aquí todo se hizo con voluntarismo y nadie cobró nada, y nadie se hizo todo por voluntarismo, fue Ana Ollán, en el tema del teléfono. Y en el tema de eso que llamamos el programa de Vivir en Pandemia, hicimos dos organismos, y vamos a hacerlo con más, lo hicimos con Cruz Roja y con Cáritas, y también vamos a hacerlo con las asociaciones de vecinos. Luego las asociaciones de vecinos no salió porque no había manera porque todas querían hacerla con él y no se pusieron de acuerdo. Bueno, al final solo hicimos 2, con Cruz Roja y con Cáritas, y la que lo dirigió fue Gemma, que era psicoterapeuta, que trabajaba aquí en el máster de Navarra. Y eso es un poco de lo que consistieron esas 2. De lo que se trataba hoy es de que contaran un poco cómo se trabajó en esos casos, no soltar un rollo para venderlo, que también, pero de verdad que cómo se trabajó en esos casos. Sé que tienen clase a la 1, así que no va a poder estar mucho rato, pero bueno. A la 1. Posible. Es que hoy ha sido un mal día, yo me parece, porque la facultad está vacía, ¿no? Sí, no hay Está vacía, no hay ni Dios. Tú sabes, ayer hubo fiesta. No sé de ellos, pero si tenían que salir a la 1, Pues entonces aceleramos. vamos a acelerar, pero vamos. Venga, yo creo que... Bueno, cuando me pidió Juanjo que hablara en las fiestas de este año de la facultad sobre la experiencia del teléfono, la verdad es que estaba encantada de hacerlo, me parece muy bien, porque es algo de lo que me siento muy orgullosa como universitaria y como psicóloga, como las 2 cosas. No lo coordiné yo, el programa, vais a ver que es un programa en el que participó mucha gente voluntaria y que se llevó a cabo en unas condiciones muy extrañas, y es lo que os quiero contar. Voy a ir rápido para dejarle
tiempo a Gemma y que podáis ir a la siguiente clase. Bueno, cuando empecé a pensar qué contar después de año y pico de ese programa, cómo empezar, no sé, me vinieron a la cabeza dos ideas, dos palabras que podían resumir bien aquella experiencia, y es la de conocimiento y responsabilidad. El conocimiento que nos llevó a suponer, desde que se decretó el estado de alarma y el confinamiento subsiguiente, que aquello iba a tener unas consecuencias no solamente económicas, laborales, políticas, incluso, sino también personales, psicosociales, que la gente lo iba a pasar mal, porque una parte muy importante de nuestro bienestar tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Si se cortan de esa manera tan tajante, aquello era una situación muy extraña y con mucho peligro potencial. Eso por una parte. Pero además nos sentíamos responsables en el sentido de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si estamos todos confinados, si estamos todos en casa, si no nos podemos, si las posibilidades son muy limitadas, aún así se nos ocurrió que todos teníamos un teléfono, que podíamos de alguna manera contribuir, y es lo que el inicio de este servicio, que os lo he resumido en esta diapositiva, que casi no se ve por intentar poner todo tan pequeño, pero que nos va a servir para hacerlo muy rápidamente. Fijaros, en 11 días, yo quiero insistir, remarcar, en 11 días y en confinamiento, es decir, cada uno sin salir de su casa, se puso en marcha un servicio que a lo largo de esta intervención quería contaros qué es lo que hicimos y a cuántas personas atendimos. Bueno, se hizo una propuesta al decanato el 17 de marzo, muy poquito tiempo después de decretar el estado de alarma. Desde el decanato se analizó la propuesta y al rectorado se le planteó y dio el visto bueno, como ha dicho Juanjo. Se presentaron el proyecto a potenciales voluntarios, profesores y psicólogos, todos ellos psicólogos en formación que estaban haciendo los máster con nosotros. Se registraron los voluntarios y se preparó el sistema técnico de consulta y de diseño de protocolo de actuación. Se organizaron los grupos de voluntarios, eran 6 grupos, cada grupo estaba formado por entre 4 o 5 personas y cada grupo tenía un supervisor clínico especialista, de manera que las llamadas que se recibían en ese grupo, si eran particularmente difíciles, se derivasen al supervisor clínico, que tenía unas herramientas profesionales más especializadas. Bueno, a partir de aquí todos nos reunimos online, porque os recuerdo, no podíamos salir de casa, o sea, todo esto se hizo en unas condiciones que ahora, visto año y medio después, todavía me produce los signos de admiración esos de los tebeos cuando les salen ahí los globitos, porque digo, Dios mío, y todo esto sin salir de casa, ¿no? Bueno, se hicieron las pruebas piloto de la centralita de teléfono, de cómo organizar los grupos, etcétera, etcétera. Se anunció el servicio y el 28 de marzo, es decir, 11 días después, sonó el teléfono, la primera llamada de teléfono. Para mí eso realmente... es algo de lo que, como os decía, me siento particularmente orgullosa de haber estado simplemente formando parte de ese proceso. Y nos dice que la universidad y que la Facultad de Psicología tiene un gran potencial para poder ayudar en situaciones de emergencia. Bueno, estuvimos en funcionamiento durante 2 meses y lo que voy a contaros es, el número de llamadas, quiénes llamaron, por qué nos llamaron y qué es lo que se hizo en estas llamadas. Así que primero vamos a ver los números, después vamos a hablar de las personas. Los números son unos números importantes, recibimos 570 llamadas, son muchas llamadas. ¿Qué es lo que sabemos de estas llamadas? Bueno, pues sabemos cómo se distribuyeron en el tiempo, a lo largo de los 2 meses, a lo largo de las horas del día y también cuánto duraron. Tenemos un gráfico de la evolución de las llamadas, sobre el que, hay muchos picos, subidas y bajadas. Yo he marcado ahí con un rectángulo una fecha particular que fue la fecha en la que menos llamadas recibimos y fue el primer día en el que se aliviaron las condiciones de confinamiento. No era casualidad, claro. Es muy interesante llamarlo. Bueno,
La gente llamaba fundamentalmente en horario laboral, incluso por días de la semana atendíamos también sábados y domingos, pero eran los días que menos llamaba la gente, probablemente porque pensaba que estábamos cumpliendo un horario laboral. Y esta sí que es importante. ¿Cuánto duraron las llamadas? Las llamadas duraban mucho, eran llamadas muy largas. La gente hablaba mucho, por término medio entre 20 y 60 minutos. Y hubo muchas llamadas de más de una hora hablando por teléfono. En total fueron, fijaros, 600 horas pendientes de teléfono y 165 horas atendiendo personalmente, es decir, mucho tiempo prestando ese servicio. Ay, perdonad. Espera, ¿dónde estamos aquí? Bueno, esto ha sido la contabilidad, los números, pero nos interesa conocer quiénes nos llamaron y por qué. No basta saber solo que llamó mucha gente, quiénes eran y cuáles eran las razones. Esto es difícil. Responder estas dos preguntas es difícil. Primero porque cuando llamaban las personas lo prioritario era atender sus demandas, no obtener información sobre quién era, era dar respuesta a lo que la persona necesitaba, y además hay un límite en la protección de datos. Estábamos muy conscientes de ese tema. Aún así, en estas condiciones pudimos obtener una información muy interesante a partir de los informes, unos informes muy breves que les pedíamos a los voluntarios. Estos informes recogían los datos básicos de la persona que llamaba y de lo que le había contado la persona, de una manera muy casi telegráfica. Estos informes se subían a un servidor y se analizaban cada día pasaban, se hacía un análisis cualitativo con el programa que tenéis ahí. En total, aunque hubo 570 llamadas, las que os dije, se analizaron 450 informes, pero bueno, son muchos. De ellos podemos saber quiénes nos llamaron por edad y por género, para quién se demandó la ayuda y todos estos aspectos que tenéis en la diapositiva, que los vamos a ir viendo y que acelero para dejarle tiempo a Gema. No podemos saber en qué medida la llamada les ayudó. No podemos, porque no hicimos un seguimiento de las llamadas. Bueno, ¿quiénes nos llamaron? Nos llamaron más mujeres que hombres, aunque los hombres hay casi 150 llamadas, pero de mujeres hay 250. Solamente recogimos personas jóvenes, adultas, ancianos. Vimos que, lógicamente, el mayor número de personas eran adultas las que nos llamaban. Llamaban pidiendo ayuda para ellos, algunos también para otras personas, llamaban para cómo podían ayudar a otros, pero eso en menor proporción. Había 3 tipos de problemas generales por los cuales nos llamaban. Los denominamos específicos, son problemas que solo podían pasar en unas condiciones tan anómalas y tan particulares como aquellas que se estaban viviendo. Los problemas genéricos eran problemas que podían haber pasado en otro momento, pero mira tú, pasaron cuando estábamos en confinamiento. Los llamábamos genéricos. Los reactivados eran problemas que venían de atrás y que emergían de nuevo en una condición de confinamiento, y problemas de salud mental, problemas básicos de salud mental. Bueno, ¿por qué razones se llamó al servicio? Bueno, tenemos una enumeración de las razones: por problemas de convivencia, porque las personas estaban preocupados por otros, por problemas de duelo, de confinamiento, de soledad, de miedo a contagiar, ahí hasta las más relevantes, que es lo que hacía que las personas llamasen. Según el tipo de problema, había unas razones u otras. Por ejemplo, para los problemas específicos, el confinamiento en sí era la principal razón para que llamaran. También el miedo a contagiar, la preocupación por los allegados o el duelo. Para los genéricos, también los problemas de convivencia, la necesidad de comunicarse, aparecen como más relevantes. Además, evolucionan de manera diferente a lo largo del tiempo. Hicimos 3 cortes de 15 días en el análisis y lo vimos que según si era confinamiento total o era suavizado o ya al final del confinamiento, la evolución de los problemas variaba. Al principio los específicos eran la línea azul, los específicos eran los más relevantes, lo que nos pone de manifiesto la necesidad de que cuando se produce una situación tan anómala como aquella,
rápidamente se pongan servicios en marcha porque van a hacer falta muy pronto. No se puede estar esperando porque luego cambian la situación. Bueno, el aspecto quizás más relevante es el contenido de los problemas de las personas que nos llamaban. No solamente por qué nos llamaban, sino cuál era el problema en sí. Y esto es, sin ninguna duda, el resumen principal de este conocimiento. Las personas nos llamaron por razones que tenían que ver con la ansiedad, con crisis de ansiedad o con una ansiedad más difusa, con la tristeza y la depresión, también con la preocupación, el enfado, con las relaciones interpersonales, con la necesidad de comunicarse con otras personas, con el miedo, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero bueno, este primer bloque es el bloque más relevante, que por cierto, cuando después se han ido publicando investigaciones sobre el impacto psicológico del COVID, coinciden absolutamente con los datos que nosotros obtuvimos muy pronto. Estos datos son de mayo del 2020 y prácticamente coinciden con todos los estudios posteriores que se han hecho sobre el impacto psicológico de las condiciones de confinamiento y de COVID. Bueno, ¿qué hacíamos cuando las personas nos llamaban? Se habían establecido dos tipos de estrategias al principio: intervenciones generales e intervenciones específicas. Las intervenciones generales eran fundamentalmente escuchar, reforzar el afrontamiento, validar, normalizar la situación. Bueno, cada voluntario contaba qué es lo que había hecho en su llamada y nosotros categorizábamos esa intervención. Estos fueron los resultados con respecto a las generales. Con respecto a las específicas, la que más se utilizó fue enseñar a las personas a relajarse, a respirar, informar sobre el servicio, reinterpretar las situaciones, etcétera, etcétera. En todo caso, fijaros, esta experiencia fue una experiencia muy interesante de transferencia del conocimiento, en este caso de conocimiento psicológico, al servicio de la gente. Creo que resume bien la cuestión, y desde luego los títulos de crédito, que en este caso están como en las películas al final, pero seguramente tendrían que estar al principio. La coordinación del proyecto fue del decano de la facultad, de Emilio Sánchez. Los supervisores clínicos de los equipos fueron los que tenéis ahí, y los voluntarios que atendieron las llamadas y que redactaron los informes. Es una diapositiva que desde luego no puede faltar. Os decía al principio que las dos palabras que de alguna manera pensaba que deberían resumir esta intervención era conocimiento y responsabilidad. Nuestro conocimiento nos llevó a sentirnos responsables y, por tanto, a plantear un modelo de actuación, pero también es verdad que el análisis de ese modelo de actuación ha aumentado nuestro conocimiento, es decir, que va en la doble dirección, que sabemos más respecto a las situaciones de emergencia, anómalas, etcétera, etcétera, después de haber llevado a cabo este proyecto que antes de llevarlo. Y eso es, bueno, básicamente lo que quería comentaros a toda velocidad para este tiempo fácil. Espera, cierro aquí. Espera, tengo que irme al... Sí, cerrar y abrir el otro. Sí. Bueno, es que se mueve. Se mueve efectivamente. Nada. Mira a ver si puedes cerrarlo. Sí, ya está. Entonces, ábreme justo ese, pandemia o la abierta. ¿Está abierto? ¿Se puede abrir desde ahí o cómo? ¿Cuál? Ese. Exacto. Sí. Esta. Vale, esta de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Juanjo, el decano, por la invitación. Voy a obviar, puesto que tenemos tan poquito tiempo,
todo lo que tiene que ver con la propuesta de la USAL, que ya lo ha comentado él, del decano, y voy a hacer una referencia a las diferencias entre el momento en el que entró la unidad de atención psicológica y cómo trabajó, y el momento en que se puso en marcha el taller Viviendo en Pandemia. Es decir, cuando se inició la unidad de atención psicológica era cuando estaban las personas confinadas y no podían salir de casa, o no podíamos salir de casa. En el taller Viviendo en Pandemia, las personas podían salir de casa. Entonces, no era una atención de alguna forma individualizada, pero sí personalizada, pero era en grupo, ¿eh? Es decir, como él ha comentado, voy a pasar muchas cosas, ¿eh? La población a la que se dirigió era una población que no tuviera una patología grave y que se sentían afectadas por las consecuencias de la pandemia. Los grupos eran entre 4 y 8 personas. A veces un poquito menos, alguna vez creo que fueron 9, pero fueron las más escasas. Y estaban seleccionadas por los organismos con los que el decano y los profesores se pusieron en contacto. Fundamentalmente con Cruz Roja y con Cáritas, que es con lo que se trabajó. También ha comentado Juanjo, el decano, que pues se intentó y se tuvieron varias reuniones con la asociación FEDESA, asociación de ¿cómo se llama? De vecinos. ¿Perdón? Federación de Vecinos. Federación de Vecinos, pero no se llevó de alguna forma a concretar en algo con lo que se pudiera trabajar. Dentro del taller de Viviendo en Pandemia, los objetivos eran informar de todos los efectos que tenía, pero como tenemos poco tiempo, vamos a empezar ya como si estuviéramos en el taller. Es decir, en el taller en principio se definía el contexto. Decir que las personas, los grupos eran heterogéneos y eran seleccionados por las organizaciones, en este caso o por Cáritas o por Cruz Roja. Entonces, eran grupos heterogéneos, las edades eran diversas, la casuística y la problemática de cada uno eran de alguna forma muy individualizadas, pero eso también enriquecía de alguna forma mucho lo que era cada sesión de taller. Se definía el taller, se hacía una presentación, etcétera, de una manera más o menos informal, y dando por supuesto, por hecho y haciendo hincapié en que todo lo que se dijera allí era confidencial, porque evidentemente había situaciones bastante fuertes. Resumiendo, el trabajo tenía 2 puntos esenciales. Uno era psicoeducación, es decir, desde el primer momento se trató de dar información, psicoeducar sobre las respuestas que las personas tenían ante situaciones de estrés continuado. Es decir, vimos la pandemia como una situación en la que la tensión, el hecho de afrontar situaciones difíciles, el hecho de ver cómo de alguna forma nos ajustábamos a diferentes situaciones, eso era de una manera constante y continuada. Entonces, dentro de esa psicoeducación, siguiendo también, yo creo, con la orientación que todos con la que hemos trabajado, fundamentalmente lo que tratábamos era de normalizar esas respuestas. Las normalizábamos en lo que nosotros entendemos que es una de las respuestas que hay que tener muy en cuenta y que además sirve como punto de referencia para que ellos expresaran cómo se sentían, era la parte somática. Es decir, fundamentalmente, ya a ver si lo pasamos luego más deprisa, la parte de qué es cómo nuestro cuerpo sentía, manteniendo y ajustándonos a esa situación. La parte, unas respuestas emocionales, unas respuestas cognitivas y unas conductuales. En definitiva, cada persona vive y vivencia y tiene la experiencia de alguna forma integradora, integrativa de todo este tipo de respuestas, pero nosotros hacíamos esa evolución. Nos dábamos cuenta en función de las personas que teníamos delante, hacíamos una lectura corporal, cómo parecía que estaban, cómo se encontraban, la posición en la que ellos habían puesto, etcétera, y como modo de conectar con ellos, la primera pregunta era qué cambios físicos ellos habían
de alguna manera, observado en ellos como efecto de la pandemia. Para eso nos servía para tener conocimiento de que con qué personas estábamos de forma, con qué perfiles, entre comillas, lo de perfiles, teníamos delante, porque al ser grupos heterogéneos, no os podéis imaginar la cantidad, de alguna forma, la diversidad de las personas con las que nos encontrábamos. Pues había de alguna forma que tenían muchos conocimientos, que de alguna forma ya tenían muchos recursos, y otros que no tenían ninguno, otros que la palabra somática ya les resultaba extraña, y entonces había que explicarlas. Entonces ese era el momento dentro de crear siempre, como pasa en todas las situaciones terapéuticas, un clima de seguridad y de tranquilidad. Voy a pasar nosotros, a partir de las respuestas que ellos nos decían, es decir, pues yo me siento así, o me ha pasado esto, lo que fuera, nosotros o bien ya recogíamos y lo asociábamos con recursos que les podían servir, o como había grupos que eran pues, más callados, más introvertidos, que les costaba de alguna forma comunicar más, pues entonces nosotros les ofrecíamos un menú de respuestas conductuales, haciendo hincapié con las respuestas somáticas, lo que es dormir, problemas de alimentación, cambio en el contacto con los otros, respuestas somáticas, las respuestas cognitivas, les hablábamos de qué dolor y qué pensamientos, preguntándoles qué se repetía con mayor frecuencia, y por último hacíamos hincapié en las respuestas emocionales, ¿vale? Siempre desde, si os dais cuenta, está de alguna forma indicado de una manera intencional que las respuestas emocionales las dividíamos o las definíamos como desagradables y agradables, no como positivas y negativas, porque partíamos de nuestra orientación en el trabajo de que todas las emociones no son positivas o negativas, son y se sienten. Y entonces a partir de ahí, normalizando todo eso que sentíamos, tienen una función, no voy a explicarme ahora, decíamos, ¿qué es lo que hace que nosotros no queramos sentir? Y esa era la pregunta enlace entre lo que es psicoeducación y lo que eran recursos. Es decir, nosotros no queremos sentir porque la intensidad de esas sensaciones que nosotros sentimos, que de alguna forma han sido ya también enunciadas por Ana, es decir, fundamentalmente ansiedad, soledad, frustración, rabia, todas estas que están ya de alguna forma expuestas y que estaban de alguna forma ya explicitadas. Entonces es la intensidad la que de alguna forma nos hace en algún momento decir yo no quiero sentir eso. Pues, evidentemente si no sentimos dejamos de existir. Pero, y se les hablaba de lo que, un concepto que supongo que igual ya os suena, lo que es la ventana de tolerancia emocional. Es decir, en función de cómo nosotros toleramos lo que nosotros sentimos, podemos sentir y podemos pensar, y ahí nos sentimos regulados. Entonces, estas explicaciones que hay, dedicábamos cierto tiempo a esta diapositiva, las explicaciones sobre hiperactivación, hipoactivación, congelación, eso dependía del grupo y de lo que de alguna forma lo que ellos consideraban que pues, o les gustaba o pensaban que les aportaba algo. Y después de pasar de la psicoeducación pasábamos a los recursos. Y entonces siempre preguntábamos qué es lo que a ellos les había ayudado, y a partir de ahí nosotros lo relacionábamos con lo que sabíamos de autocuidado y de ayuda relacional. En ayuda relacional, pues todo el contacto que tenían con la conexión con figuras significativas, el apoyo social, y el autocuidado, que es lo que hacíamos más hincapié, especificábamos más en lo que es en el día a día, cómo podían crear una estructura, hacer una alusión al recuerdo agradable, el lugar seguro, supongo que también os suena, recursos somáticos, como comentaba Ana, fundamentalmente el aprender a calmarse, aprender a respirar, a relajarse, solamente que eso lo hacíamos in situ, en el sitio, es decir, con ellos. Y estar en el presente, qué sensaciones tenían, etc. Todo esto formaba parte de los recursos que estaban de alguna manera, vamos a decir, definidos como ayuda relacional y autoayuda, que es el autocuidado. Luego teníamos estas 4 de alguna forma estrategias que nos servían de comodín por si, según el grupo y según las necesidades del grupo,
les hacíamos más hincapié en alguna. Había que tener en cuenta también el contexto socioeconómico en el que las personas de alguna forma se encontraban para no hacer algún tipo de alusión que fuera totalmente, vamos a decir, utópico para ellos, que no encajara, no sintonizara con sus necesidades, pero como ideas a tener presente teníamos evidentemente un estilo de vida saludable en la medida en que se pueda hacer, las estrategias para autoconocimiento y la reflexión, las técnicas centradas en la atención plena, eso de alguna forma que parece ser, bueno, por ejemplo la meditación, etcétera. Había personas que sí y otros que evidentemente no tenían de alguna forma, no lo tenían en su esquema mental. Y estrategias creativas, es decir, qué proyectos, qué expresiones artísticas y qué actividad física. En términos de proyectos, pues de hacer ideas, o sea, son proyectos, pues eso de si había, por ejemplo, una madre de familia, hacer algo, pues algo especial en términos de repostería o de hacerles un jersey o lo que fuera, porque el nivel socioeconómico por regla general era muy bajo. ¿Vale? A mí una de las cosas que me parece importante es la evaluación por los asistentes, y a partir de ahí igual puedo generar alguna pregunta. Es decir, al final se hizo una evaluación de una forma informal y se les preguntaba qué es lo que había resultado más útil para ellos, qué es lo que habían echado en falta. Por regla general, sin hacer un trabajo así estadístico serio, la relajación, técnicas de relajación, era vamos a decir, algo que ellos consideraban que les había servido de mayor utilidad. Y echar en falta, lógicamente decían que nada, pero también es lógico, es decir, estás dando la atención, la sesión por regla general, las personas son muy educadas y muy respetuosas. Lo más que uno dijo es decir, bueno, pues una especie de receso, porque las sesiones duraban 2 horas. Las organizaciones, los comentarios que nos han hecho es que ha sido de gran ayuda y lo que quieren es que seguir de alguna forma, seguir con este proyecto. Por parte de los colaboradores, que no he hecho mención por la rapidez, pero que eran, vamos a decir, alumnos de estudiantes de máster, posgrado, que querían de alguna forma, bueno, participar en el proyecto. Su participación tenía varias fases. La primera consistía en una formación teórico-práctica, que lo daba un psicólogo clínico, en este caso fui yo, ¿vale? Psicóloga clínica. Es decir, y después de esa formación teórico-práctica, ellos pasábamos ya a sesiones dentro de con los asistentes y en un primer momento observaban, por su participación consistía en observar qué es cómo gestionaba yo de alguna forma la sesión, cómo de alguna forma íbamos combinando y entrando en sintonía, combinando nuestra teoría con las personas que teníamos delante y cómo podíamos entrar en sintonía y les podía ser de mayor utilidad. Y posteriormente ya por parejas, en una segunda fase, ellos dirigían el taller y yo estaba allí supervisando in situ pues, cómo eran. Sus comentarios, pues en principio, para ser totalmente sincera, en términos generales fueron que ellos se sentían más tranquilos sabiendo que había un profesional que estuviera allí, porque hubo muchas situaciones en las que las personas se desbordaron. Y entonces uno tiene que ir, sirve también como experiencia de aprendizaje, pero es un aprendizaje muy fuerte y muy arriesgado el hecho de generar una situación en la que una persona se desborde si tenemos dificultad para poder regularla. Entonces el hecho de que estuviera un profesional, eso les ayudaba a ellos, fundamentalmente a estar más tranquilos. Luego, tengo que decir también, es decir, yo estaba ahí viendo cómo dar la oportunidad a los colaboradores de aprender, porque evidentemente ese es uno de los objetivos que tiene que tenía, que si se sigue puede tener este proyecto, es aprender a cómo articular las ideas que ellos tenían, cómo sintonizar con las personas, cómo transmitirles de forma que fueran útiles para ellos. Y hay veces que bueno, pues se sentían más atorados, entonces en algún momento yo recogía el testigo y por ser totalmente sincera,
me cuesta no serlo, en un momento determinado, es que a mí me gustaría que me dejaras equivocarme, ¿vale? Es decir, eso tiene su parte positiva porque quiere decir que alguien de alguna forma quiere ponerse en situación, ¿vale? Y bueno, también es el aprendizaje de, ojo, porque la persona está por encima de tu aprendizaje, ¿vale? Y eso formaba parte de los colaboradores, el trabajo de los colaboradores, que fueron 9 de los 2 másteres, el máster de psicología sanitaria y el máster de terapia familiar y de pareja, en el que se tuvieron 12 sesiones. Por terminar, el proyecto se trabajó la primera parte del proyecto, que consistía en esto que os he transmitido. La segunda parte consistía en que de los grupos con los que habíamos trabajado, si había algunas personas que necesitaban, o que estaban, no que necesitaban por supuesto, pero que estaban interesadas en tener terapia, vamos a llamar de psicoterapia grupal, entonces nos solicitaban. Eso ocurrió dentro de la organización de Cáritas y una vez. Es decir, personas que ya habían asistido a la primera fase, al taller, y que estaban interesadas en tener una sesión de psicoterapia grupal. Y esa se formaría dentro de estas, vamos a decir, las fases de este proyecto, sería la segunda fase. La primera sería, de alguna forma, lo que os he hablado, psicoeducación y recursos. La segunda, ya algo más específico de las personas que de alguna forma solicitan esta psicoterapia grupal. Y la tercera sería ya una psicoterapia personalizada, es decir, una tercera fase en la que no sé cómo se articulará, pero la idea es que tuvieran una psicoterapia para la persona en concreto, que tendría que venir pues vía o másters o algún tipo de unidad de atención psicológica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, lo que quiero transmitiros es que el proyecto tiene varias fases, que estuvimos trabajando en la primera, que los resultados han sido muy positivos, y que en la segunda también la única sesión que se hizo fue también muy útil para las personas, y que queda, pues de alguna manera, todavía el hecho de fortalecer la primera fase, continuar con la segunda y iniciar la tercera. Y las experiencias, para mí una de las cosas que más de alguna forma me llegó fue ver cómo las personas de alguna forma sentían que se les escuchaba, que eran útiles, y el clima que se creaban y que creaban los colaboradores, de forma que ellos, las personas, pudieran expresarse con toda libertad, con la libertad suficiente para poder, supongo que unos se callarían más y otros menos, pero el clima era de seguridad para poder expresar las emociones que uno sentía. Y desde ahí normalizar lo que estaban sintiendo, reforzar los recursos, presentarles algunos otros que considerábamos que podían serles útiles. Eso fue de alguna forma lo que se dio en prácticamente todas las sesiones. Inclusive con desbordamientos incluidos, la utilidad fue manifiesta y fue manifestada por ellos a las organizaciones y las organizaciones a nosotros. Y por parte de los colaboradores la experiencia es muy intensa, pero yo diría que de muchísimo aprendizaje. Y nada más, no lo sé si. Eso lo que has comentado, tanto es así, este año, al empezar en septiembre, como cambiamos horarios y cambiamos de todo, pues es más complicado continuar, pero los en Cáritas quieren continuar con este programa. Estamos intentando rehabilitarlo y estabilizarlo. Para esto, para allá no puede ser. Ahí en pandemia, parecía vamos a intentar estabilizarlo y hacerlo constante, poniendo personal responsable, porque hay más que se nos ha jubilado, se nos ha dicho. Ella, que es la que lo organizó, se nos ha jubilado, y entonces hay que buscar
proyectos que, como veis, son los que merecen la pena enfocarse. Eso más oportunidad y así estamos. Estamos en ello, de hecho, estos días estamos de vuelta. Incluso vamos a buscar alguna beca o buscar dinero para hacer algo que puede ser. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se me ocurre. Es muy interesante, ¿eh? Tanto la situación de ellos, que fue en base de confinamiento, tiene mucho recorrido, sí se puede de alguna forma ir llevando a cabo. Muchas gracias por venir. Porque los viernes es un mal día, pero yo creo que era importante contar en la facultad que se ha hecho. Es importante no solo hacerlo, sepáis que el grupo de profesores, los que agradecerles que después de la pandemia estaban igual de asustados y los demás, dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo. Este tipo de cosas para llegar. Enhorabuena por la presentación de todo. Bueno, ¿hay algún artículo donde es posible tener acceso a los datos que fueron presentados? ¿Algún material? Qué bochorno. No lo hemos publicado y la verdad es que los datos son súper interesantes. Yo creo que nada, venga, iros los que tengáis clase, que no pasa nada. Lo tenemos en pendiente. Yo creo que fue tan intenso para todos los que participamos que bueno, nos sentimos como, bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer y el hecho de publicarlo no hemos sentido la urgencia, aunque sí que la vemos, que es necesario. Sí, me quedé encantada de mirar los resultados y con ganas de conocer. Sí, porque más, además sí, y te lo agradezco y además creo que me va a servir, en fin, De impulso. Sí. Sí, lo voy a orar porque además incluso trabajamos, como ya os dije, no era solamente la intervención, era el análisis que hacíamos del material que estábamos recibiendo y las cosas que estábamos aprendiendo y que ha sido súper interesante. Nos queda esa... pero la distribución como usted ha hecho de los Sí. datos cualitativos. Sí. Me ha parecido muy interesante por eso. Pues... Y bueno, tiene una grabación también conmigo porque yo soy brasileña, pero doctorado en la Universidad de Salamanca. Y justo cuando yo llegué aquí en Salamanca, empezó la pandemia. 2 meses, un mes prácticamente de mi llegada, empezó la pandemia y pude acompañar lo que estaba aconteciendo en la universidad, de todas las llamadas telefónicas. Y bueno, me quedé en una época muy curiosa de saber cómo estaba funcionando y acompañando desde mi casa. Y ahora poder escuchar el de que Sí, pues tomo nota y bueno, espero eso es lo que toca. que... Bueno, pues nada más. Muchas gracias por asistir y quedaros.